está llegando Jesús Morales, de Perú. Crecimiento personal. Muy bien ahí, Eliane, ayudando ahí, guiando. Puede traducir, Eliane, ¿eh? Ahora, ahí abajo, cuando va escribiendo, cuando Jesús se va conectando. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, saludar a todas las Gracias. personas que están en esta conversación muy interesante que vamos a tener. Saludándote desde Perú y primero, antes que nada, decirte que hubo una pequeña confusión con el horario, ¿verdad? Por esas 2 horas de Sí, sí. diferencia. Sí, 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 la verdad que fue un gran detalle porque, claro, después me di cuenta, 20 horas, pero no le dije si era Argentina o de Perú. Y bueno, resulta que para el público, para que sepa, 20 horas son 2 horas más para Perú, así que mil disculpas, pero gracias a Dios que estás ahí, bien, y que no te me has ido a ningún lado, porque fui en casa, estamos en casa, es imposible irnos, ¿no? Así es, prácticamente imposible llegar a cualquier lugar. Estamos acá y la idea es esa, ¿no? Conversar precisamente de este contexto que para muchos difícil, para otros un reto que viene a ser oportunidades, ¿no? Y es muy importante y gracias primero por la invitación y poder dialogar y quizás compartir las experiencias a las personas para enriquecer ese conocimiento. No, sí, sí, muchísimas gracias. Estaba esperando este momento para hablar, como si yo hice una breve introducción ahí de dónde salió la oratoria. Me gustaría que comencemos. ¿Por qué la oratoria es importante y de dónde salió la oratoria? Porque la persona dice, ¿y quién creó la oratoria? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué es tan importante? Y una vez que me ha pasado a mí que hay personas, yo fui militar, ¿no? Mucho tiempo, 17 años en las Fuerzas Armadas, fui buzo táctico, y después me fui por razones personales, ¿no? Porque uno, de la tanta rutina, por ahí uno, viste que cuando te empezás a identificar y decís, bueno, esto no es para mí tanto, sí, como yo pensaba, ¿no? Y Y ahí los militares en ese momento, como decía, a nosotros nos enseñaban a hablar, porque ya te ponían gente a cargo, o sea, pero no nos daban esas herramientas, y uno por ahí tenía que hablar con personas y estar a cargo de tantas personas que digo, ¿y yo qué le digo ahora? ¿Cómo le transmito? Y así uno se choca porque no sabe transmitir a las cosas, y como son militares, usted dice, no sé, usted recibe la orden, usted cumplió la orden, estamos, vos listo, se acabó. Pero afuera no es lo mismo. No le puede decir a una alumna, a una persona, yo soy el que habla, no te voy a escuchar, porque yo soy la autoridad. ¿Se entiende? Y de ahí yo creo que es todo esto que de la oratoria. Hay muchas personas también que hablan en los videos o que hablan y por ahí se traban, se bloquean, no se expresan cómo es. Yo creo que también es importante, lo vas a decir seguramente vos, que también está en cada uno. O sea, no copiar a una persona tal cual es, o sea, hacer una maqueta de una persona, ¿no? Así que te dejo que hables. Listo, precisamente dada tu introducción de cómo inició esto, ¿no? Cómo inició la oratoria, brevemente, porque no me gusta tampoco remontarme mucho a la historia, porque quizás para algunos les resulte un poco tedioso, incluso hasta aburrido, pero siempre es bueno irnos un poco al contexto de cómo inició, ¿no? Sabemos que la oratoria inició prácticamente en Grecia, cerca de la Edad Media, donde existían estos grandes filósofos, los que conocían también como sofistas, que eran estos que se paraban en las plazas con gran elocuencia y empezaban a contar precisamente e instruir a la gente en filosofías, en las artes primeras, ¿no? Entre ellos, uno de los que más puedo resaltar es Sócrates, un gran filósofo de ese tiempo, que usaba muchas técnicas precisamente para impartir el conocimiento, como es la mayéutica. Pero bueno, volvamos un poco a la actualidad. La oratoria como tal nos permite comunicarnos de una manera efectiva y es lo principal y es la herramienta clave para lograr objetivos, ya sean específicos o generales en una persona. Ahora, es muy importante el estudio de la oratoria porque precisamente te da herramientas comunicativas que deberían ser naturales, porque tú sabes que la oratoria es una habilidad blanda, o sea que debería ser natural del ser humano. Mencionaste el tema, por ejemplo, de los militares, que ellos precisamente se siguen a través de órdenes y prácticamente es como que te dan una orden y tú prácticamente la catas tal cual, ¿no? No hay como que una reciprocidad, como que yo doy mi opinión contraria y te digo, pero si lo hago de otra manera
o de repente si doy mi punto de vista. No puedes, porque prácticamente un militar se rige por un orden castrense, tienen una cadena de mando y uno como que no puede romper ese régimen, no por decirlo así, pero en la vida diaria no es así. Las personas, Exacto. todos tienen su forma de pensar, sus puntos de vista, sus propias opiniones. Entonces, la oratoria también te permite hablar de una manera correcta, convencer, persuadir y sobre todo hacer que las personas se conecten con tu mensaje, que es lo más importante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es eso, la verdad, que, que tengamos esta herramienta, ¿no? O esta ferramenta para los que están ahí en Brasil. Es muy importante de que hoy en día podamos tener una persona, por ejemplo, o sea, un mentor, un coach, un líder, no sé cómo se, un orador se dice, ¿no? Así es. Que te enseñe, o sea, ahora. Porque por ahí uno dice, no, yo voy a agarrar un videíño de YouTube y listo, y voy a YouTube. Oh, no, no quiere hacer curso, no quiere hacer nada. Y hay algo que dice, que yo aprendí mucho tiempo, que la ciencia lo dice, como la parte de la religiosidad lo dice, que el pueblo de Israel perdió conocimiento porque no estudiaban en ese momento. Y nosotros hoy en día necesitamos tener ese conocimiento, necesitamos eh, estudiar todo el tiempo, ¿no? Tener un orador, tener un mentor que nos guíe ese camino. Porque me di cuenta, por mi experiencia también, que hay distintas áreas, porque uno por ahí quiere meter todo, los latinos, ¿no? Quiere meter todo junto, ¿eh? Todo junto, queremos hacer todo junto. ¿Ven? Porque somos muy fogosos y decimos, hagamos, está, ya aprendí, ya está, yo ya aprendí. Y ya se larga, ¿no? Y, y por ahí se agarran de Tim Robbins, que dice que cortó la escuela antes. Bueno, pero son casos especiales. Pero yo digo, uno necesita a ese mentor, así como vos, uno necesita a esa persona para que lo guíe, para que lo encamine, ¿no? En eso. Y está bien mirar, pero está bien mirar cuando ya tiene un conocimiento, ¿no? No ya meterse, por ejemplo, decir, bueno, voy a ver un video de YouTube gratis, que ahora todo es gratis, voy a mirar ahí todo, voy a aprender así, ¿bien? O sea, le van a enseñar lo básico, ¿no? No va a ir en profundidad, no va a ir con toda esa garra de todas esas herramientas que vos tenés. Por eso yo quería aclarar eso, vamos a hablar con Jesús, porque él va a saber qué decir y por qué es importante tener esa persona. Mira, es muy importante todo lo que tú has dicho porque me hace recordar algo que dije en unos videos anteriores, porque personalmente tengo un canal donde precisamente hablo de todos estos temas. Es muy importante en oratoria. A ver, primero entremos a este análisis. Hay muchos que por sí mismos deciden hablar en público, enfrentar ese miedo. Y lo hacen y muchas veces lo logran. Pero qué importante es prepararse, qué importante es tener un mentor que te guíe en el proceso. Uno lo puede hacer por su cuenta. Eso no tengo las dudas. Lo pueden lograr. Pero que una persona que sea un profesional y te diga qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que puedes cambiar y qué es lo que puedes mejorar, te va a ayudar en un menor tiempo lograr tus objetivos, controlar ese miedo, precisamente hablar en público. Y no solamente el miedo, sino comunicarte de manera efectiva. Y eso es lo importante, prepararse a través de un mentor, un curso de oratoria es muy importante, porque las clases, estos cursos son más personalizados, tratan el problema de la persona de manera más directa. ¿Qué es lo que creo que se necesita? Cada persona, por más de que somos iguales en muchos factores, tienen sus diferencias también. Entonces es importante tratar sus limitaciones y ver cómo se pueden combatir, que es lo importante. Es verdad, eso sí, sí. Por eso siempre digo que es importante tener ese mentor, ese orador, ese coach, para que lo guíe en ese camino, ¿no? Porque yo creo que la preparación es eso es lo que te potencia, o sea, lo que hace un curso de oratoria, por ejemplo, el que vos das, que enseñás y que empezás a... Yo digo, últimamente estoy sacando esa palabra de enseñar. Yo lo que estoy poniendo ahora es que descubrir lo que tiene dentro la persona. Que creo que, porque por ahí uno dice, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar, y todos los títulos en la pared. O sea, entonces yo creo que por ahí si vos le decís, yo voy a buscar
que seas, por ejemplo, la mejor versión, que seas esa persona que está ahí adentro, que está encapsulada y que tiene que salir, porque es como que le das esa explosibilidad a esa persona, o sea, la potenciás, ¿bien? A ver qué dice ahí, dice, exacto, preparación siempre capacita, señor. Muy bien, sí, sí, es verdad ahí, Mariene opinando, ¿bien? La preparación es muy importante. Y contame, Jesús, contame más o menos de tu vida, de lo que estás haciendo. ¿Cómo, qué pasó? ¿Cómo fue como comunicador el momento que sabías que se venía esta pandemia? Y yo creo que sentarte, José se sentó ahí con el micrófono y tiene que decir, tengo que hablar, tengo que levantar al pueblo, porque uno no puede decir, y 200 infectados, 300 infectados, 500 infectados, 10.000, 20.000, 50, se pasó, ya uno no mira. Entonces, yo creo que vos dio otro mensaje, mensaje de esperanza, mensaje de querer superarse, ¿no? Así es, efectivamente. Dije más o menos en la introducción de que uno, si bien es cierto, algunas personas han visto esto de la cuarentena, han visto esto de esta problemática que tenemos a nivel mundial como algo negativo, muchos lo han visto como una oportunidad de hacer lo que quizás querían hacer en alguna etapa de su vida y ahora han encontrado la oportunidad perfecta, quizás el tiempo, para poder lograrlo. Personalmente es algo que me ocurrió. Yo, antes de esta pandemia, antes de esta problemática mundial, me dedicaba precisamente a la rama de comunicaciones. Yo era maestro de ceremonias, conducía eventos donde la gente iba de manera masiva. Ahora, todo esto se plantó. Prácticamente ya no teníamos esa herramienta de trabajo, quizás por decirlo así, ese poder de repente adquisitivo, eso que prácticamente teníamos todos los fines de semana, se truncó. Es ahí cuando una persona de repente se pone a analizar, ¿qué podemos hacer ahora con este tiempo? ¿Quedarnos simplemente en que eso se truncó y no salir adelante? ¿O ponernos a pensar que de repente las habilidades que uno puede tener y compartirlas a los demás podría ser algo útil? Entonces me puse a analizar eso y nació la idea de crear un canal en YouTube precisamente para compartir conocimiento y habilidades y sobre todo, como tú mencionas, ¿no? Que es sacar eso que la persona tiene en su interior, que es muy importante, y soltarlo a los demás. Porque si bien es cierto, nosotros sabemos que el ser humano desde su nacimiento es un ser social. Y me entra un poco con esto del miedo a hablar en público, porque te digo, una persona tiene la capacidad de comunicarse desde su nacimiento, siempre busca esos estímulos externos. Entonces, ¿qué es lo que realmente la persona le tiene miedo? ¿Qué es eso de que quizás le tiene, ¿cómo te digo? Le tiene esa barrera que no le permite avanzar. Realmente no son las personas, no es comunicarse a las personas, porque como te mencioné, el ser humano es un ser social. Entonces, cuando uno se pone a analizar realmente cuál es nuestro verdadero temor, cuál es ese verdadero miedo escénico, uno se da cuenta que es al qué dirán las personas, qué pensarán ellos, qué pasa si yo me equivoco al hablar en público, qué pasa si me tropiezo, si me olvido de algo. Esa preocupación realmente es lo que escala en nosotros, en las personas, y no nos permite hablar en público. Y eso es prácticamente el mensaje que yo comparto en cada una de las ponencias en las cuales estoy participando, en los videos, que las personas se den cuenta de que ese temor está convertido en una barrera, se ha convertido en una barrera que está en nuestra mente y puede romperse si nos damos cuenta que las personas no se dan cuenta de los errores, al menos en la medida que nosotros pensamos que ellos se dan cuenta. Eso para mí es muy importante. Es verdad, eso es lo que ha pasado. Tengo muchos compañeros que profesores y hasta cristianos, ¿no? Que dan palabras en los púlpitos y eso, y le tiemblan las piernas, empiezan a temblar así, se le apaga la voz. O sea, tenían todo anotado y lo que tenían anotado no lo dijeron porque
miraron a la gente, o sea, no sabían cómo salir, o sea, el mensaje, ¿no? Por ahí uno por ahí sabe ahora, pero por ahí uno no sabe cómo largar el mensaje o cómo llegar, porque hay distintos públicos, ¿no? Por ahí tiene un público, depende también donde sea, pero empiezan a sentir todos esos temores dentro de uno. ¿Y cómo puede hacer la persona? Cómo puede lograr la persona que tiene ese temor así antes de que ya la persona ya está, no hay otra para cambiar, no puede cambiar la fecha, no puede cambiar nada, la persona tiene que hacer sí o sí y no hay otra. Y la persona tiene temor, o sea, ¿cómo puede romper ese temor que tiene la persona? Sé que hay muchísimas estrategias, pero algo más o menos para que la persona eh, logre ese momento, ¿no? Porque primero tiene que tener un autocontrol, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Un autocontrol. Pero entendamos primero cómo se manifiesta este miedo cuando nosotros nos enfrentamos a un público específicamente. Sabemos de que el miedo como tal, cuando está en nuestro interior, en nuestra mente segrega algo que se llama adrenalina. Eso es lo principal. Entendamos el miedo como eso. El miedo, por reacción, nuestro cuerpo segrega adrenalina, que nosotros sabemos de que inicialmente al ser humano le permitía o bien correr o enfrentarse a los problemas que habían, bueno, hace miles de años cuando el ser humano era nómada y todo lo demás. Precisamente esa adrenalina le permitía lograr muchos objetivos. Ahora, ¿qué ocurre? La adrenalina normalmente como tal hace que nuestro pulso se acelere, hace que nuestra presión cardíaca, el ritmo sea muy alterado. Y eso es lo que nos produce ese nerviosismo, ¿no? Ese temblor, ese miedo, eso que se traba, esa tensión que está dentro de nosotros. Entonces, al entender eso, sabemos entonces, por consiguiente, de que el miedo es energía. Y para muchos es energía negativa. Y esto creo que es una de las claves que debemos entender. El miedo, al considerarlo algo negativo, toma control de nosotros. ¿Qué es lo principal y qué es la idea y cómo se tiene que controlar ese miedo? Porque sí, efectivamente, se tiene que controlar es entendiendo que esa energía puede ser usada a nuestro favor. Esa energía es usada a nuestro favor cuando somos conscientes de algo. Y lo mencioné hace un rato. Pero es Sí, importante que las personas se den cuenta de esto. ¿Qué es lo que mencioné? Recuerden que las personas deben darse cuenta que el público realmente no se da cuenta de nuestros errores. Concientizar eso es poderosísimo y es muy trascendental en nuestras vidas. Ahora, también hay que entender algo. No solamente queda ahí. O sea, concientizar eso, si bien es cierto, como lo dije, es muy importante, no nos quedamos solamente en eso. Al saber que es un exceso de energía que nuestro cuerpo tiene en ese momento, debemos aprender ejercicios de respiración y de relajación. Estos dos son muy importantes antes y durante una presentación, porque si no controlamos nuestros estímulos, si no controlamos nuestro cuerpo, no tenemos control ni siquiera de nuestras palabras, porque incluso lo que hablamos es todo un proceso muscular. Y ahí es cuando empezamos a trastabillar o equivocarnos incluso en lo que estamos diciendo. tremendo. Sí, ahí preguntó justo Elieni, preguntó, ¿cuál es la técnica utilizada para a persona perder o medo? Es justo lo que você dijo, es respiración y relajación, ¿bien? Porque por ahí una persona, claro, está toda agitada y a mí me ha pasado, de golpe yo estoy reconfiado, digo, hoy sí, hoy yo voy, y cuando entro ahí, digo, las personas todas con cara enojada, con cara de no sé qué. Entonces, aprendí que a través de una anécdota, o sea, rompía yo, eso para mí me servía. Yo empezaba a contar algo, una anécdota, y era eso como que me relajaba, porque era algo que me había pasado a mí. Entonces, era como que ya me sentía más blando, o sea, era una estrategia muy buena, que por ahí, no sé si todos la aplican, pero en vez de arrancar de una para romper el hielo, dicen, para salir, es muy importante. Yo creo que, como decís vos, que el relajamiento, la respiración, eh,
¿qué otra cosa podría hacer la persona? Por ejemplo, si el público es desfavorable, veo que por ahí el público es desfavorable, o sea, empiezan a chiflar, ¿qué haría la persona? ¿Cómo logra, ¿no? Claro. Bueno, primero, no quisiera que ninguna persona esté en esa posición de que ya empiecen a chiflar y de repente ya quieran como que sacarte del escenario. Creo que sería totalmente negativo para muchos. Pero pongámonos también en esa posición y pongámonos también en la posición de que esa persona que está a punto de subir a un escenario no tiene el público de manera favorable. Están con una cara de molestos, de serios. Sí, A ver, ¿qué puedes hacer en esos casos? Bien, como tú dices, el tema de contar una anécdota es una excelente forma de romper el hielo. De entre las muchas que hay algunos que requieren el uso de un video de presentación y de frente suben al escenario a contar una estadística impactante, una estadística que haga que las personas en ese momento se distraigan sus mentes y se pongan a pensar en ese dato interesante. También lo de contar una historia, una anécdota, pero hacerlo de manera que eso atrape al público. Lo famoso llamado en publicidad storytelling, que es una herramienta buenísima que vendría a ser el arte de contar historias. O usas toda la estrategia que vendría a ser tu voz, que vendría a ser el correcto uso de tu lenguaje corporal, y eso atrapa al público. Lo principal y lo importante es captar esa atención y sobre todo esa conexión. Y uno de los factores principales también para lograr esa conexión es la mirada, porque la mirada te permite tener esa conexión directa con la persona. Claro que cuando es una conversación es mucho más sencillo, ¿no? Porque es como que uno se sienta, mira a la persona y empiezan a dialogar. Pero ¿qué pasa cuando es todo un auditorio, ¿no? Todo un grupo, puede ser un aula, un salón, un lugar de conferencia. Es un poco más complicado esto, ¿no? Y más es que hay gente de repente un poco molesta, ¿no? Un poco como que con su preocupación, con su estrés. Eso incluso hasta te desanima. Pero sí, 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 sin es lugar a verdad. dudas, así es, sin lugar a dudas, estoy seguro que entre el público siempre va a existir por lo menos unas 4 o 5 personas que por naturaleza tienen un estado de ánimo positivo, tienen una energía que deslumbra, o tienen al menos una felicidad o una atención por escucharte qué es lo que vas a decir. Yo estoy convencido que mirar al principio a esas personas que te transmiten esa seguridad y están en el público te va a permitir continuar. Es una de las herramientas que te va a permitir destensar esa energía cuando estás en plena presentación. Sin lugar a dudas, creo que es una muy buena herramienta. Tremendo. Bueno, aquí lo que faló Jesús pues esto, ¿bien? De que una de las estrategias que você tem, primero si você está muy tensionado, si você está muy nervioso, o você tem, no puede, es respiración, relajación, si el público es desfavorable, contar anécdotas, contar historia, mirar a las personas, porque es muy importante, ¿no? Conocido personas, o sea, que en mi vida personal, que por ahí estaban falando o hablando y no miran. Y dice, y con vos estoy muy enojado, con vos yo estoy muy enojado, vos no me entendés. O sea, y no me está mirando. Entonces yo digo, y una forma de lo contrario, por ejemplo, si yo quiero prestar atención a una persona, o sea, hay gestos corporales, ¿no? El gesto corporal de acercarse, de mirarle a los Ujú. ojos, cuando para que la persona vea el interés, ¿no? O sea, lo que no sé bien es que eso lo estoy aprendiendo. ¿Por qué usar las manos? Algunos usan mucho las manos así. O sea, hubo un líder, lamentablemente, que un líder que fue tremendo para lo negativo, que fue Hitler, seguramente habrán escuchado, pero llevaba masas, a masas, bien, los tenía todos persuadidos, pero en lo negativo, pero él usaba las manos y hacía estos símbolos, porque eso atraía también a la persona. Es que definitivamente el lenguaje corporal es una herramienta poderosísima para captar a las personas, ya sea para algo positivo o para algo negativo. Importa mucho el mensaje y el contexto de quien esté haciendo este recurso, pero en general, usar el lenguaje corporal impacta muchísimo. Te doy rápidamente unas cifras.
Por ejemplo, cuando uno habla frente a todo un público, usa tres herramientas, que vendría a ser las palabras, nuestra voz, que es la entonación o la forma como modulamos nuestras palabras, y el lenguaje corporal. Ahora, según un importante investigador llamado Albert Mehrabian, que estoy seguro que algunos o muchos conocen de él, nos dice que solamente lo que decimos impacta solo un 7% en nuestra audiencia. Digamos que no llega ni al 10%. Digamos que quien te escucha hablar y lo hace de una manera muy plana, sin innovar, sin mover nuestras manos, sin usar el lenguaje corporal, el público te escuchará un minuto y después su atención se desvía por cualquier lado. Luego viene la voz, la entonación, usar nuestra voz de una manera no plana, sino modulada, hacer que sea atractiva al oyente. Esto te ayuda a captar aún más la atención de nuestro público. Dice Mehrabian que impacta un 38% el uso de nuestra voz. Entonces ahí ya tenemos las palabras y nuestra voz como gran herramienta. Pero ¿dónde está ese 50 y tantos por ciento restante en la atención o en lo que podemos captar nosotros al público? Está precisamente en nuestro lenguaje corporal. Postura, uso de las manos, uso de nuestros brazos, nuestra mirada, nuestras expresiones faciales. Todo nuestro cuerpo en sí comunica y comunica aún más incluso que nuestras palabras. Tremendo. O sea, y Jesús, entonces lo que yo voy entendiendo es que yo tengo que entrenar, o sea, tengo que entrenar todo eso, o sea, tengo que entrenar el uso de palabras, mi voz, o sea, cuando voy a contar algo, cuando voy a hablar algo, según qué acontecimiento sea, más grave, más bajo, mi forma de parar, porque por ejemplo, o sea, no voy a ir a una conferencia y voy a agachar la cabeza. Eso creo que influye, ¿no? Porque conozco personas que se ponen las manos en el bolsillo, ¿no? Y algunos dicen, como mito, dicen, las manos en el bolsillo, no. Algunos dicen, brazos cruzados, no. Bien, mano en la cabeza, no. Y entonces, digo, ¿qué hago con las manos? Digo algunos que conozco por ahí tienen un libro en la mano, mueven la mano de cierta manera, caminan por dentro del público para darle seguridad. O sea, sé que son estrategias que se aprenden dentro de los cursos, pero el caminar o quedarme estático, por ejemplo, en una conferencia, ¿vos qué recomendarías a las personas? ¿Que caminen o que se queden quietitos en el púlpito, mirando así todo? ¿Qué dirías de eso? Pues aquí tenés muchos líderes y muchos profesores que están a cargo de personas o enseñan también. O Es están muy en una oficina importante. también. Sí, También puede estar en una efectivamente. oficina, pero también puede llegar a tocar, ¿no? A través de sus palabras, ¿no? Ganarse ese cliente. Ujú. Referente a si moverse o no en un escenario, en un entorno, considero que sí, pero siempre y cuando uno conozca el entorno donde se está desarrollando. Eso quiere decir que uno conozca el escenario. Es muy importante desplazarse, sí, pero hacerlo de manera correcta. ¿Qué quiero decir con eso? Que los movimientos que uno haga no deben ser para distraer, no tienen que distraer la atención de quien te está escuchando, al contrario, tienen que complementar lo que uno dice. Por lo tanto, esos movimientos no pueden ser rápidos, tienen que ser calmados, tienen que colaborar con lo que uno quiere decir y, por supuesto, acompañado con nuestras palabras y nuestro tono. Entonces, también es importante desplazarse a un escenario porque nos permite llegar a los distintos lugares donde está la audiencia. La audiencia te siente aún más cercana. Si estás en continuo movimiento, para el lado izquierdo, para el lado derecho, se sienten también incluidos en la conversación. Entonces, desplazarse en un entorno es muy importante. Referente al tono, precisamente en un entorno de trabajo, en un escritorio, donde no hay ese poder moverse como un escenario, podemos usar el recurso de la voz, que es muy bueno, precisamente para darle énfasis a las palabras o la importancia de vida algunas. Y tener claro también que la tonalidad juega un papel muy importante. No podemos hablar cosas de repente muy alegres con un tono grave y apagado y así de seco, Claro. ¿correcto? Hay que darle el énfasis necesario para contagiar esa emoción a quienes realmente nos están escuchando y oyendo.
Eso creo que es muy importante, completando también el uso del lenguaje corporal. Tremendo. Yo quería hacer una pregunta también, aparte, digo, porque en Perú específicamente, lo que vi a través, o sea, yo había leído de oratoria y después me metí en los cursos y todo porque soy coaching, pero no te dan esa herramienta de oratoria. O sea, no hay nada escrito, o sea, es como que vos estudiás y sí, tenés que seguir capacitándote, por supuesto, pero Ujú. claro, cuando uno se empieza a meter y empiezan a través de leer y los libros, dicen, no, tenés que oratoria, y te ponen. Y ahí encontré a Daniel Carnegie, bueno, y todos, a Napoleón Hill, todos esos que están hace mucho tiempo eh, en nuestras vidas, o sea, después de 100 y pico de años, o sea, o Demóstenes, todo lo que pasó en Grecia. Y yo decía, ¿por qué en Perú, digo, hay tanta oratoria, digo, ¿por qué el pueblo peruano, digo, porque eso es lo que vi, digo, wow, digo, hay escuelas por todos lados de oratoria en Perú, y acá en Argentina, digo, habrá dos o tres, digo, ¿qué pasa, digo? ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Qué pasó? Algo pasó para que la gente se diera cuenta que es importante. Lo tienen, lo tienen en las escuelas, se enseñan en las universidades. Mira, te cuento un poco del contexto de aquí, pero efectivamente hay muchas escuelas de oratoria, hay muchos cursos. Depende mucho también de la época, ¿no? Actualmente sí existen bastante. Es porque en el Perú es un país donde existe mucho comercio, hay mucha venta, las personas tratan mucho en lo que es el uso de las palabras y el uso de las herramientas de persuasión. Con eso es que logran ganarse el pan diario prácticamente. Entonces, muchos tienen ese miedo. Es más, alguna vez en nuestra vida, creo que todos hemos sentido ese miedo a hablar en público. Entonces, que existan muchas formas o muchas opciones acorde de repente al bolsillo de la persona, digámoslo así, en Perú le resulta importante para quienes quieren convencer a través de sus palabras en alguna venta, en algún negocio o en ese comercio constante en la que está precisamente mi país. Entonces, las personas también requieren de esas habilidades. Por eso es que hay mucho, pero también hay mucha influencia de un partido aquí que intentó posicionarse en toda América llamado el Partido Aprista. El partido del APRA precisamente tuvo papel en varias partes de Latinoamérica, pero se fundó aquí en el Perú. Y el partido aprista estuvo encabezado por varios líderes políticos, entre ellos muchos oradores, e impulsaron incluso una escuela de oratoria aquí en Lima. Entonces, precisamente eso desencadenó que existieran aún más escuelas basadas en ese modelo. Entonces, ya claro que ya no con carga política, ¿no? Pero precisamente inició más o menos en ese contexto. Pero sí, el Perú es un país bastante, digamos, comerciante, que le gusta dialogar, ¿no? Entonces, usar esas herramientas creo que es lo que ha permitido que existan muchas escuelas de oratoria en mi país. Tremendo. Entonces, para ir para la gente que está en este live, y, tener oratoria, si tiene un negocio, si vos tiene un instituto, si es profesional, tener oratoria, o sea, potencia más a la persona. Yo recuerdo en un momento, en el año 2003, fui para Turquía, ¿sabes? Y estaba en la marina, estaba navegando en navíos. Y bajamos al puerto y yo tenía pocos dólares en ese momento y gasté todo, porque los comerciantes turcos me vendieron cosas que ni yo pensaba comprar, ¿sabes? O sea, tenían un poder de persuasión que me decían, me terminan convenciendo, ¿sabes? Decían, no, vos compre esto. Digo, pero no, esto no me... Vos compre, le saco, le bajo el precio, le bajo el precio. Y, pero bueno, cinco dólares, ok, $4, tome. Pero ya, claro, lo tienen dentro de su gen, o sea, porque claro, Turquía, Grecia están cerca, digo, pero es increíble, digo, cómo me convencieron en 30 segundos, o sea, es impresionante por la forma de hablar, de expresar, mirarme a los ojos, hacer gestos, y terminé comprando cosas que ni quería comprar, o sea, y entonces ahí me doy cuenta que es importante para la persona, digo, y que se anoten que lo busquen acá a Jesús, después puedes poner ahí, que lo busquen a Jesús, que Él sabe mucho de esto y de poder enseñar a la persona. Porque lo que aprendí también
es que hay veces que uno busca dentro de su país, o sea, yo muchas veces busqué líder, busqué alguien que me enseñe, alguien que me capacite, y dije, ¿y por qué no afuera? ¿Por qué no afuera? Digo, ¿por qué no buscar a una persona afuera? Digo, que no sepa nada de tu vida y que seguramente te va a enseñar mucho más. Una persona que es totalmente desconocida, ¿bien? Y empezar a hablar con esa persona, porque por ahí es bueno, como decía Israel, el que estuvo hace poco, decía que es bueno hablar con personas desconocidas. Y por ahí uno dice, no, pero ¿cómo vos se va a hablar con un desconocido? ¿Cómo vos se va a hacer eso? Y le decís, es una persona. Digo, ¿por qué no hablar con un desconocido? Conocer a esa persona, a ver qué le pasa, a ver qué siente, ¿no? La empatía por la persona, ¿no? Y había leído un Ujú. libro de oratoria también, y decía, que se hizo como en el 2013, decía que un autor argentino, que se estaba perdiendo la oratoria. Vos fíjese lo que, todavía no estaba la pandemia, se estaba perdiendo el diálogo, que los jóvenes en Argentina ya no tenían diálogo, que ya no hablaban, que ya eran brutos para hablar. Y ahora yo creo que con todo esto que se armó de la cuarentena, creo que hay más comunicación, está lleno de like por todos lados, poné YouTube like, poné WhatsApp like, poné Facebook like, digo, por todos lados, o sea, las personas se quieren comunicar, y eso está, pero para mí está buenísimo, digo, ¿no? No sé qué piensas de eso. Sí, efectivamente. O sea, uno nos falta que navegue unos minutos por redes sociales y se encuentra con muchas transmisiones en vivo, varios live por ahí en Facebook, en Instagram, está en YouTube. Entonces, se encuentra con tantas transmisiones como que precisamente las personas están buscando cómo comunicar lo que ellos quieren, su interés propio, ¿no? Ya sea incluso hasta videogamers que están transmitiendo todo el tiempo. Quizás ellos no eran muy centrados en lo que, digamos, lo que eran sus estudios, en su escuela, pero ahí están en su transmisión todo el tiempo dialogando, conversando, relacionándose con personas incluso de otras naciones y siempre ahí al tanto. Pero sí, efectivamente, ahora las personas están buscando más la comunicación en este tiempo que definitivamente estamos en una globalización. Ya no hay límite de fronteras porque las redes sociales nos permiten comunicarnos. Así estemos al otro lado del mundo, existe esa comunicación. Ahora, ¿por qué también es importante? Y ahí estoy un poco como que variando este tema, pero es importante mencionarlo a esta altura de la conversación. Considero que después de todo este acontecimiento, después de todo este contexto que está viviendo a nivel mundial, es importante estudiar oratoria, porque la oratoria les va a dar las habilidades necesarias a las personas para lograr sus objetivos. Nos vamos a enfrentar en muchos países una crisis económica y una recesión debido a toda esta paralización de la economía. Claro que en muchos sectores y en muchas naciones ya se está reactivando de manera progresiva, pero conseguir un trabajo, un laburo o algún tipo de actividad económica se está volviendo cada vez más complicado. Entonces, quien resalte por encima de otra persona y tenga habilidades comunicativas, estoy seguro que va a resaltar precisamente en la obtención de un trabajo, en la obtención de algún medio para poder subsistir. Entonces, la oratoria es necesaria en estos tiempos para comunicarse de manera efectiva y para lograr los objetivos de cada uno que se ha trazado.